Hola, bueno, espero que se encuentren muy bien. Para seguir dando continuidad a esta clase 2, donde estamos abordando todo lo referido a la obra musical, a las piezas musicales, a las consideraciones que hay que tener en cuenta y sobre los arreglos y las adaptaciones o versiones para llevar adelante en el nivel medio, vamos a trabajar ahora con un programa de notación musical muy interesante, que es el MuseScore, que tal vez algunos o algunos de ustedes ya conozcan. Y si no conocen, bueno, es una buena oportunidad para poder ver un poco de qué se trata y su potencialidad como recurso para trabajar arreglos musicales en el agua, en el aula, perdón. Este programa puede que algunos lo conozcan también otros formatos, como es el Final, el Sibelius, etcétera. Este programa me parece que es muy interesante porque permite no solamente escribir partitura en diferentes claves y con diferentes sistemas para diversas voces o instrumentos, sino también que permite con instrumentos eh, ya prediseñados, como son los instrumentos BST y esas diferentes formas de representación del sonido de manera digital, podemos escuchar nuestra partitura, no solamente con lo que son las notas, sino con todo lo que tiene que ver con el discurso musical, los fraseos, el tempo, etc. Primero vamos a escuchar un poco cómo es esto, porque me parece que es lo más interesante es ver de qué se trata. Bueno, como habrán notado, este programa realmente es muy interesante porque nos permite escuchar de una forma bastante aproximada cómo sería el empaste de diferentes voces, timbres, intervalos, melódicos, armónicos y una infinidad de recursos que nos puede ofrecer este programa al momento de saber cómo podría sonar determinado arreglo. Entonces lo que vamos a hacer ahora en este pequeño video, les voy a acercar las herramientas básicas para poder eh, empezar a editar la partitura y al menos ver que les quede ya a ustedes un bosquejo, un boceto de cómo se puede utilizar en potencia, ¿no? Ya queda el trabajo de ustedes para que lo investiguen y se fijen diferentes herramientas y recursos que, que se desprenden del programa. Lo bueno que tiene una interfaz muy sencilla, tiene como todas las figuras rítmicas como verán por un lado, después tiene todo lo que interviene en el discurso musical, como bueno, las claves, indicadores de compás, etcétera, las barras de compás, y todo lo que tenga que ver con esto de las alteraciones, articulaciones, ornamentaciones, etcétera. Entonces, para empezar, cuando abrimos el programa, vamos a crear una nueva partitura. Supongamos que queremos hacer el arreglo de esta canción que es un arreglo que yo hice, el canto del povo de un lugar de Caetano Veloso. Entonces supongamos que yo quiero abordar este arreglo. Entonces vamos a empezar poniéndole un título. Como van a ver a lo largo de todo el programa, hay un montón de campos a completar para hacer cada vez más rica y más completa la producción que hagamos, pero en este video vamos a ir a las funciones como más básicas para que ustedes sepan cómo empezar si nunca lo utilizaron o nunca utilizaron un programa similar. Continuamos. Y acá lo que nos permite, como verán, utilizar los instrumentos que nos dé ya una hoja pentagramada en clave de sol, una en clave de fa, pentagrama doble como si fuese, no sé, un piano, por así decirlo, o que nosotros elijamos los instrumentos. Y por lo general, esta es la opción que más se utiliza porque nos permite jugar con una gran variedad de posibilidades, como por ejemplo ustedes ven que yo acá en este arreglo que hice, puse tres voces, solista, primera voz, segunda voz, y agregué una guitarra
y una línea de violonchelo, pero como irán viendo de a poco, son muchas las posibilidades, entonces yo recomiendo que elijan la primera opción y después ustedes se fijan si quieren utilizar una sola clave, dos claves, etcétera. Acá lo único que estoy haciendo es abrir diferentes formatos que ya vienen prediseñadas, algunas partituras, por si ustedes el día de mañana quieren hacer algún tipo de arreglo puntual, como sea, no sé, un cuarteto, que ya viene la partitura de cuarteto, etcétera. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo anterior, creo que nuestra dinámica operativa para lo que vamos a darle fin, al menos en este taller de recursos musicales para el nivel medio, vamos a ir con la primera opción. Le damos siguiente, y acá tenemos todos los instrumentos según sus familias de clasificación, eh, y también cómo son sus elementos de construcción, qué tipo de instrumentos queremos utilizar. No voy a explicar todos, es para que ustedes después lo puedan buscar tranquilamente. Yo voy a dar el ejemplo de la partitura que estuve haciendo acá para el arreglo de canto de povo de un lugar. Entonces, para estas tres voces, yo elegí vientos, como puede ser una flauta dulce, selecciono, le doy a añadir, me aparece acá al lado, ya tengo la primera voz. Y la segunda voz podría, para buscar que las voces tengan un sonido bastante armónico entre ellas, puedo elegir instrumentos de viento, como sea una trompeta, por así decirlo. Tenemos flauta, trompeta, y me parece que le podría también quedar un trombón, como para hacer una voz un poquito más grave, pero eso es simplemente a piacere de cada uno y de cada una. Cuerdas, agregamos una guitarra clásica, que son cuerdas pulsadas. Insisto, ustedes van a ir viendo de a poco qué otras cosas agregar. Y por último, la cuerda pulsada también, lo que es el violonchelo. Perdón, cuerdas frotadas, es verdad. Violonchelo, añadir, y ahí estamos completos. Ponemos siguiente. Si ya sabemos el arreglo en qué tonalidad va a estar, ya lo seleccionamos acá, sería lo ideal. En este caso, estamos en do mayor, así que no tiene ninguna alteración. Y el tempo se pone por lo general ya predeterminado, pero yo puedo elegir, como verán, la obra pide un 70, pero yo lo voy a poner en 80 para que vean cómo se puede modificar desde la partitura, es muy sencillo. Siguiente, en qué compás lo queremos. Este está en un 3/4, entonces simplemente señalo acá, podemos poner las clásicas que ya conocemos, para si fuese de 4/4, y podemos seleccionar Dana Cruz y el número de compases. Esto también está prediseñado, pero nosotros a lo largo de la partitura, si nos quedamos cortos, podemos agregar. Y así, si nos pasamos, también podemos eliminar. Vamos a finalizar y se nos abrió la partitura con los instrumentos que nosotros propusimos y el título, ¿sí? Entonces yo lo que propondría, antes que nada, es cambiar estos nombres, ¿sí? Como para poder identificar para quiénes está pensado, dependiendo para quiénes queremos hacer este arreglo, si ya tenemos como definido al grupo que va dirigido o simplemente queremos tener un bosquejo del arreglo de la obra y esa obra va a ser adaptada siempre al grupo que vaya dirigido. Lo que quiero decir es que acá esto va muy a los objetivos que tenga la persona que arregla. Si ya tiene un grupo dirigido con un set instrumental, con un set vocal, o con el recurso vocal, mejor dicho, o simplemente quiere ya hacer un arreglo con todos los instrumentos y los recursos que quiera y después adaptarlo al grupo que desee. Volviendo acá, le doy clic derecho al nombre, por ejemplo, el primero que es flauta dulce, voy a propiedades del pentagrama, y en estos dos cuadrados lo puedo quitar. Por ejemplo, yo acá voy a poner que es la voz solista. Puedo hacer un nombre corto para, este es el nombre que va a aparecer en la primera partitura, en la primera hoja, y este es el nombre que va a aparecer en las siguientes. Entonces yo simplemente le voy a poner una S para no andar leyendo todo el tiempo la palabra solista. Entonces si se fijan, yo pongo aceptar, se cambia a solista, y ya en el siguiente se me fue el nombre corto. Lo mismo vamos a hacer con todas, en el caso que queramos cambiar el nombre. Esperen que quiero cambiar un momentito acá, para poder ir haciendo la comparativa de forma más sencilla. Entonces esta es la partitura original que yo hice el arreglo y acá nos estamos aproximando. Entonces se procede a cambiar todos los nombres. Un paso que se puede hacer ahora es cambiar el tempo. Simplemente se le da doble clic y pongo que esté en 70, que es el tempo que yo considere que más se asimila a la versión original y que queda bien en el tipo de arreglo que yo buscaba. Y ahora nos vamos como a la parte al ABC, que sería cómo ingresar una nota, que siempre va a ser con este símbolo. Igualmente si ponemos el mouse no lo dice, este símbolo
Una vez que lo aprieto, ahí selecciono. Entonces yo quiero poner, por ejemplo, una negra. Automáticamente yo puedo seleccionar en qué línea del pentagrama lo voy a poner. Vamos a empezar en el do. Y ya suena. Si yo quiero modificar esta nota y ponerla en re, no puedo volver a hacer clic porque tengo seleccionado, como ven, este botón. Siempre que yo quiera editar las notas que ya escogí, tengo que sacar esta selección. Y ahí, miren, lo puedo mover con el mouse o con el teclado. Supongamos que quiero volver a poner otra nota, entonces voy a seleccionar, ¿sí? Volvamos a la partitura original. Tenemos do, re, mi, sol, en corcheas negra, negra. Entonces hacemos, vamos a borrar esta que hicimos antes. Lo estoy borrando simplemente con el botón del backspace, nada más. Y bueno, decíamos corchea, corchea, negra, negra. Entonces selecciono corchea, do, sigo. Ahí, miren, me equivoqué. Entonces saco el botón de seleccionado y la puedo bajar. Bien. Corregí, vuelvo a apretar. Selecciono negra, pongo la nota mi y pongo la nota sol, que es lo que me pedía. Para poder comprobar cómo va sonando esto, uno saca esta selección. Acuérdense, yo soy muy insistente con esto porque van a ver que todo el tiempo hay que apretar y soltar, apretar y soltar. Y fíjense que cada vez que yo hago en la última nota que seleccioné, miren lo que sucede todo el tiempo. Es como que es el botón, es como la puerta de entrada y salida a la edición de la partitura. Voy al botón este de retroceder y pongo play. Y listo, ya tengo lo que me va sonando hasta ahora. Obviamente que el cursor va a seguir su curso hasta que finalice la obra. Vamos a hacer ahí hasta que queramos completar toda una línea vocal. Yo en este caso voy a acelerarme, voy a copiar todo esto que yo ya tenía. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esto lo editaron ustedes. Y ya llegaron hasta esta instancia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos estas ligaduras? ¿Sí? De prolongación. Voy a sacar esta. Y siempre que yo quiera ligar una nota a la otra, tengo que elegir la última, no la primera, sino la última, que es la que va a ligar a la anterior, y selecciono este símbolo que es la ligadura de prolongación. Ah, miren, esta es otra versión, esta es una versión actualizada del MuseScore, que es el 3.0, y es al revés a la versión anterior. Hay que hacer la nota anterior, exacto. Ahí se pone. Lo mismo acá, selecciono la primera nota que quiero ligar y pongo ligadura de prolongación. Aprieto el botón para retroceder, como les comenté antes, y le damos play a ver cómo está sonando esto, cómo está quedando. Entonces, en un momento, yo acá le agregué la letra, ¿sí? Ahora lo voy a borrar para que vean cómo se hace. Vamos a borrar simplemente hasta ahí para hacerlo más rápido. Selecciono la nota donde yo quiero que caiga la sílaba, la palabra o lo que se quiera decir. Y se aprieta Control L, como quien dice Control letra. Entonces, a medida que yo quiero ir escribiendo, escribo, por ejemplo, U, espacio. Y me pasa la siguiente nota musical, como lo pueden ver. U, espacio. O puedo simplemente prolongar, que no se diga nada. Bueno, con el control L logramos toda esta opción de escritura de la letra en el pentagrama. Bueno, entonces ya hasta acá, creo que pudimos construir bastante. Nos vamos a la parte de la izquierda, esta paleta, que ustedes tómense el trabajito de ir investigando cada una, y todo se utiliza acá con el cursor. Si yo quiero cambiar, acá aparece el 8 como si estuviese octavado, me estoy dando cuenta ahora. Entonces, buen momento para que lo cambiemos ahora mientras hago el video. Selecciono la calor de sol original, sin ningún 8, y simplemente la arrastro. ¿Y ven cómo me la tomó automáticamente? Bien. Tenemos claves, armaduras de clave por si en algún momento hay una modulación dentro de la obra. Es interesante. Bueno, acá podemos tomarnos el trabajo de investigar, pero en lo que refiere a este ejemplo que estoy dando, nos vamos a ir directamente a lo que es barras, que son las barras de compás. Entonces yo acá hice la primera frase, entonces yo la podría
terminar y decir que se repite, como hacemos en una partitura original. Entonces me estaría faltando la parte del principio donde quiero que vuelva. Entonces voy a ir acá. Ahí está, lo voy a seleccionar. Entonces si le doy para atrás al retroceder y le doy play, cuando lleguemos a este compás, a esta última nota do, debería de volver a la nota de acá. Fíjense, algo que nos sucedió, que estoy viendo, que cuando cambiamos la clave de sol, se nos fue la melodía una octava más arriba. Nosotros habíamos empezado en el do de abajo. Entonces, otro buen ejemplo para ver otra opción. Yo quiero que todo esto suene una octava más abajo, porque si no, miren cómo suena. El sonido es el mismo, mejor dicho. Lo que quise decir es que lo que podemos hacer para que figure bien escrito, porque claro, el sonido es el mismo porque estábamos en el número 8 acá. A lo que me refiero, para no confundirlos ni confundirlas, es que yo puedo seleccionar todo esto y escribirlo una octava más abajo. Entonces, en vez de andar pasando con el cursor toda la nota, simplemente vamos a ir a herramientas, transportar, y tengo opciones para transportar por tonalidad, por intervalo. A mí lo que me interesa es transportar por intervalo de manera descendente, porque yo quiero que este do se escriba acá abajo y toda la demás secuencia melódica. Entonces, necesito que este do se vaya una octava más abajo, descendente, en un intervalo de octava justa, ¿verdad? Entonces le doy a aceptar y se pasó todo a la octava de abajo. Si yo quisiese terminar esta frase, me puedo ir a lo que son a la paleta, barras de compás, y puedo elegir de qué forma continuar esta frase. En este caso yo quiero que vuelva a empezar. Entonces le doy la barra de repetición y selecciono otra barra que me diga desde dónde quiero repetir. Entonces, teóricamente, yo doy para atrás y esto debería repetir. Pero esperen que nos quedamos con el ejemplo anterior de esta clave de sol. Vamos a volver para atrás porque nosotros queremos que suene como suena la canción en esta nota, ¿verdad? ¿Sí? Vuelvo a la solapa original, le doy para atrás hasta que volvió a aparecer el 8 y la altura que queremos que suene. Y bueno, vamos ahora con este tema de las barras. Ahora sí. Barra de repetición. Vamos para atrás Vamos para atrás y damos play. Y se volvió a repetir, ¿verdad? Acá lo que vamos a encontrar son todos los tipos de barra que queremos. Si se terminó la obra, damos ahí y ya estamos. Y después seleccionaríamos todos estos compases y podríamos eliminarlos si nos pasamos, digamos, en el cálculo. Yo apreté la opción eliminar. Siempre que quieran volver atrás a la partitura, por ejemplo, que estén en una sección bastante avanzada, más que andar arrastrando con el mouse, pueden directamente dar para atrás y apretar play y detenerlo y van a ver que es ahorrar un poco de tiempo del viaje porque van a ver que cuando estén en este mundo de edición están yendo y viniendo todo el tiempo, escuchando, buscando otros sonidos, se les ocurren nuevas ideas, pero ensayo y error y etcétera. Así que bueno, volviendo un poco a esta idea de cómo construir una primera, o al menos cómo poder ver un primer acercamiento a lo que es un arreglo. Yo tengo algunos ejemplos acá, porque no voy a terminar ahora por una cuestión de tiempo de hacer todo el arreglo del canto du povo de un lugar, pero siguiendo esta idea, si yo voy a la versión que hice el arreglo, no me estarían quedando muchas cosas más por hacer, más todo lo que refiere a la partitura y lo que yo invito a ustedes que investiguen, que son todos los símbolos de repetición y de saltos, como así también la escritura del cifrado americano de acordes. Vamos a continuar un poco en la obra, a ver qué otras cosas nos presenta. Como verán, no hay muchas más ornamentaciones o indicaciones, más que distintas señales de lo que uno hace cuando hace una escritura en papel, ¿verdad? Con palabras,
con textos, etc. Entonces, vuelvo para atrás. Una vez que ya tengo hecho el arreglo, quiero empezar a poner atención a diferentes líneas, por ejemplo, así decirlo. Entonces, acá nos va a venir muy bien esta opción de venir a la solapa de ver y apretar donde dice mezclador. Ustedes después fíjense que tienen un montón de opciones acá para ir investigando, mezclador, sintetizador y un montón de cuestiones que hacen a la edición del sonido, de la interfaz en sí y de todo lo que es la edición de la partitura. Pero en este caso nos vamos a ir al mezclador y notarán que tengo las 1, 2, 3, 4, 5 voces acá desplegadas. Este es el máster y acá tengo la primera, la segunda, la tercera, cuarta y quinta. Y en cada una yo puedo jugar en subir y bajar el volumen, lógicamente, o mutearlo o hacer que solamente sea un solo. Entonces, por ejemplo, en esta línea, la primera, si le doy para atrás y play, le dije que solamente haga solo. Suelto. Y entran. Supongamos que solamente quiero escuchar a las primeras dos voces, no al solista. Acá entonces, bueno, seguimos viendo otras opciones. No siempre tenemos que empezar del principio, porque el principio de la canción empieza con el solista. No quiero escuchar el solista, quiero ir directamente cuando entra la primera voz. Entonces, hago clic ahí y le doy play. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero escuchar el solo de las dos voces que yo les decía, de la primera y la segunda. Entonces voy acá, que es cuando entra la primera voz, y le pongo solo a esa y solo a la segunda. El resto se calla solista, guitarra y violonchelo. Suenan ustedes dos. Sería así. Entonces puedo bajar los volúmenes. Voy corriendo para ver. Digamos que no me está cerrando, que escucho un batimento, entonces puedo bajar una voz, puedo darle protagonismo a otra y a ver qué cosas están sonando, ¿no? ¿Sí? Podemos ir jugando con eso. Y otra cuestión a tener presente, miren presten atención a este sonido de la primer voz, que es este. Habíamos puesto un saxo. Mejor dicho, yo había puesto un saxo cuando hice este arreglo. Saxo, digamos que no me gusta cómo está empastando con las otras voces, voy directamente a donde dice parche y le pongo que suene distinto, que suene, supongamos, a un oboe. Cambia el timbre, es otra cosa. A ver cómo suena ahora empastado con la otra voz. Que la otra voz, la segunda voz, es un saxo también, pero barítono. A ver ahora. Lo agarré un poco atrás, esperen que acá entra la segunda voz. Un compás antes para notar la diferencia de timbres. Bueno, y todo lo que sea mezclar voces, instrumentos para que ustedes acá investiguen y puedan sacarle más provecho a lo que es la audición, que me parece muy importante y muy interesante antes de llevar al aula este tipo de comprobación de sonidos y de ver los ámbitos vocales que estuvimos trabajando en, en los apartados anteriores. Entonces, bien, yo acá tengo ya por defecto varias partituras más, como para que vean que se puede ir complejizando, simplificando. Lo que uno quiere arreglar, insisto, lo que les decía al principio del video, depende de lo que ustedes quieran arreglar. Si algo ya porque ustedes tengan ganas de hacerlo por gusto propio, porque tiene una intencionalidad didáctica, así que eso lo irán viendo eh, en arreglo tras arreglo, hasta poder llegar a arreglar arreglos más complejos. Por ejemplo, este es uno que yo también hice hace un tiempo, de rezo por voz. Fíjense que lo hice para 4 voces, una línea de la melodía principal, que la hace el violín, un bajo, una guitarra, un piano y una batería. Entonces, miren más o menos cómo puede sonar todo esto al mismo tiempo. O sea, y uno ya cuando está pensando en grupos numerosos, que cuenta con muchas voces, que cuenta con muchos instrumentos, esto la verdad que es un recurso interesantísimo al momento de querer componer y una vez se pone a pensar
lo que hubieran hecho los monstruos de la antigüedad, ¿no? Mozart, Beethoven, Stravinsky, tantos y tantas que podemos mencionar, si hubiesen tenido esto. Piensen que lo tenían en la cabeza o lo tenían en un piano y se imaginaban los timbres o tenían instrumentos, etcétera. Así que nosotros tenemos como esta batería de posibilidades al alcance de la mano de una forma muy, muy eficaz, la verdad. Así que miren, un arreglo de rezo con esta complejidad de la partitura puede, bueno, justamente sacarle el fruto a este tipo de programas. Me voy a detener un momento, porque así parece como un chino, tantas notas, tantas letras, pero para que ustedes puedan focalizar un poco lo que están apreciando ahora, fíjense cómo podemos tener cuatro voces, el resto son todos instrumentos, pero fíjense que si yo voy a la parte de mezclador y solamente dejo sonando mis cuatro voces, acuérdense que era con la letra S de solo, voy donde empieza, en la indómita luz, ¿verdad? Voz principal la tiene la soprano. Entonces la cosa cambia porque estoy escuchando ahora solo las cuatro voces. Y supongamos que solamente queremos hacer dos voces. Yo acá en este arreglo que hice, la segunda voz es muy independiente y tiene una identidad bien diferenciada a la primera. Entonces, miren, yo voy a silenciar, voy a dejar como solista la voz a la línea principal y a la segunda, que es esta que tiene identidad. Y miren cómo suena. La primera voz canta la indómita luz, melodía principal. Y la segunda voz hace su propia línea melódica. No indómita luz se hizo carne en mí, esta soledad, soledad. Y bueno, imagínense todas estas posibilidades que nos da de ver cómo va sonando. Así que bueno, seguramente me estoy olvidando de un montón de opciones y un montón de cosas que me dan ganas de pasarles a ustedes como data, pero bueno, es una invitación para que lo conozcan y creo que con lo que vimos hasta ahora les va a servir para ya empezar a componer sus primeras melodías o tal vez no sus primeras melodías porque lo han hecho en otras materias, pero tal vez este programa en sí les ayude o les amplíe o les profundice un poco más lo que ya conocían. Algo interesante para también ver, que no me quiero olvidar, es que voy a sacar todas las partituras que yo puse de ejemplo para que no confundir lo que les quiero mostrar ahora. Hagamos de cuenta que nosotros vamos a trabajar con Canto du Povo de un lugar con el arreglo que yo propuse cuando empezamos este video, que es este, ¿sí? Fíjense que es la única solapa acá, no hay otra. Bueno, digamos que yo quiero desglosar partitura por partitura, como quien dice partichela, quiero una partichela solista, una de la primera voz porque tengo un coro, y no quiero que todo el coro esté leyendo todo esto eh, y no tienen que cantar, porque ahora estamos en una obra sencilla, pero tal vez piezas que son más largas se suele simplificar con partichelas. Entonces para eso voy a archivo, eh, voy a partes y voy a seleccionar todas las que yo quiero. Recuerden que a mí lo que me va a marcar acá es el instrumento que yo puse por primera vez. Después le cambiamos el nombre a flauta dulce por solista, ¿recuerdan? Y lo mismo con nosotros. Eso es lo que hay que recordar, pero bueno, simplemente con ir haciendo la unión nos damos cuenta cuál es cuál. Supongamos que yo quiero hacer partichelas solamente de la flauta dulce. Esperen que estoy tratando de recordar cómo se generaba. A ver. Entonces me voy a ir a archivo, partes, y voy a agregar la flauta dulce, el saxo. Recuerden
que son los instrumentos que pusimos al principio de la partitura. Yo sé que flauta dulce es la solista, la voz solista, el saxofón contralto es la primera voz. Con que vayan haciendo las uniones ya saben cuál es cuál. Y también quiero pasar la tercera voz. Solamente a las voces le voy a dar particella. Le voy a aceptar. Bueno, ahora que tengo la partitura, la solapa original, sin ninguna otra, supongamos que yo quiero hacer partichelas de las voces porque pues, hagamos de cuenta que esta puede ser una partitura muy larga para una canción que dure 10 minutos, por decir un ejemplo, y no queremos que la línea que tenga muchos compases en silencio tenga que estar leyendo todos otros instrumentos, bueno, estas cuestiones que tienen las partichelas para cada grupo o para cada cuerda. Entonces vamos a irnos a archivo, partes, y voy a decir que acuérdense que los instrumentos que nosotros seleccionamos al principio eran con un nombre propio de instrumento, ¿no? Flauta dulce era la voz solista, si recuerdan, el saxo contralto la primera voz. Bueno, hagan las uniones y sabrán cuál es cuál. Lo que quiero hacer ahora es que las tres voces tengan su partichela individual. Entonces voy a seleccionar, pongo agregar y le agrego. Lo mismo con contralto, pongo agregar. Y lo mismo con barítono, pongo agregar. Más. Aprieto aceptar. Y ahí, como verán, se me agregaron las tres partichelas. Partichela número 1, bueno, estas son después cuestiones de configuración que no nos va a dar mucho tiempo para verlo ahora, la verdad, que se desconfiguran un poco, pero esto es cuestión de configuraciones de la página por el tema del texto. Pero lo que nos importa es que tenemos la parte 1 de la flauta dulce y la puedo escuchar. ¿Sí? Y me figuran los compases que no canta, lo mismo con las otras dos voces que les mostré antes. ¿Sí? Si queremos volver al principio, simplemente voy a la primera solapa y tengo todo unido. Bueno, una vez que hayamos finalizado con todo lo que es la parte de la edición y consideramos que nuestro arreglo está listo, ha finalizado, por así decirse, tenemos como diversas formas de exportarlo, ya sea a un archivo MP3, MP4 o a un archivo PDF para poder imprimir la partitura completa o las partichelas. De una u otra forma, supongamos que quiero el audio completo de la canción, voy a archivo exportar y simplemente elijo la carpeta destino y en tipo elijo el formato. Entonces puedo poner PDF o puedo poner todos los otros formatos que están viendo que se desprenden. Los más comunes son el PDF, el MP3 o el .wav. Son los que más suelen funcionar, al menos para lo que lo queremos utilizar en lo que es la escuela, ¿verdad? En la escuela secundaria. Entonces, en este caso, yo puedo poner PDF, ¿sí? Me lo va a guardar. Bueno, como les decía, una vez que ya pusimos para guardar el archivo en formato PDF, en la carpeta destino, cuando lo abramos, ya vamos a tener la parte guardada, como lo que es la parte guardada, el formato en PDF de la partitura, pero lo que les quiero comentar acá es que es lo que decía antes durante el video también, ¿no? Como que hicimos una revisión rápida para poder tomar los elementos básicos para poder utilizar este programa, así que vamos a finalizar hasta acá este video. Es interesante que puedan empezar a investigarlo quienes no lo conocen y quienes sí, bueno, ya saben que estamos yendo por un, por un recurso, estamos utilizando, la verdad que una herramienta muy valiosa al momento de querer hacer arreglos musicales con tantos aspectos que podemos cubrir que tiene que ver con con la notación y con la audición de lo que estamos escribiendo.